Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro streaming educativo. Hoy nos metemos de lleno en un tema que atraviesa cualquier aula del siglo XXI. ¿Qué pasa cuando la tecnología entra al aula? Y sobre todo, cuando esa tecnología realmente transforma la manera de aprender y cuando simplemente repite, con otro formato, lo de siempre. Así es. Y para no quedarnos en la teoría, vamos a analizar en vivo una experiencia concreta. La Copa Sociológica. Es una competencia armada con la plataforma de Quisis que se desarrolló durante toda una cursada de sociología con 12 equipos y una gran final. Antes de arrancar, les recordamos que pueden participar por el chat, dejarnos sus preguntas y comentarios, y en un rato vamos a lanzar una consulta para conocer su opinión. Contemos primero de qué se trata. La Copa Sociológica fue una propuesta pensada para acompañar el trabajo con distintos autores de la materia. 12 equipos, una fecha por cada clase, preguntas sobre los autores trabajados ese día y después de 10 fechas una gran final donde se repasaba todo el contenido de la cursada. Es decir, que no fue un uso aislado de una app, sino una estructura sostenida en el tiempo, con una lógica de torneo, que probablemente generó expectativa, seguimiento y también una fuerte carga afectiva. Alegría, competencia sana, ganas de estudiar para la fecha siguiente. Y ahí ya aparece una primera pregunta interesante para pensar juntos. ¿El uso del Quisis en este caso funcionó como una simple herramienta de repaso o realmente cambió el vínculo con el conocimiento? Vamos a nuestro primer eje, la relación entre comunicación y educación. Y acá conviene recordar algo que trabajamos en la unidad 4. Enseñar es, ante todo, un acto comunicacional. No hay transmisión de contenidos sin un vínculo comunicativo que la sostenga. En la Copa Sociológica ese vínculo comunicativo cambia de forma. Ya no es solamente el docente hablando y el grupo escuchando. Aparece una comunicación mediada por el juego y por la competencia entre pares, por el chat de la plataforma, por los resultados que se ven en tiempo real. Y eso conecta directamente con la idea de que la inclusión de tecnologías cambia radicalmente el rol docente, pero también el del estudiante y el lugar del conocimiento, como plantea el material de la unidad, retomando la tríada pedagógica clásica. Exactamente. Acá el estudiante deja de ser un receptor pasivo y cada fecha tiene que jugar, responder, discutir con su equipo y eso ya es otra forma de comunicarse con el saber. Justo nos escribe alguien del chat preguntando si este tipo de dinámica no termina reduciendo el contenido a algo muy fragmentado. Buena pregunta. La vamos a retomar en el próximo eje. Segundo eje, medios y prácticas educativas. Y con la pregunta que acaban de dejarnos en el chat podemos traer una distinción clave que vimos en la materia. No es lo mismo usar tecnología que usarla con sentido pedagógico. Tal cual. El material de la unidad plantea que el uso de tecnología, sin una fundamentación pedagógica y didáctica, pierde sentido y termina simplemente replicando modos de hacer ya conocidos. La pregunta entonces no es ¿usamos Quisis sí o no?, sino ¿para qué lo usamos y qué buscamos que los estudiantes hagan con eso? En el caso de la Copa Sociológica, la fragmentación en preguntas breves puede ser un riesgo si queda ahí. Pero si la docente lo pensó como una parte del proceso más amplio, de un proceso más amplio, con instancias de análisis, de debate, de profundización en cada fecha, entonces el juego pasa a ser un medio que habilita otras prácticas, no un fin en sí mismo. Ahí aparece justamente la diferencia entre pensar la tecnología como un sistema clásico de información, donde el estudiante solo recibe contenido, y pensarla como una posibilitadora de distintas formas de construir conocimiento junto con otros, trabajando en equipo.
Y bueno, la dinámica de equipos de la copa sociológica va justamente con esa segunda dirección. Se aprende con otros, se discute entre compañeros antes de responder, se sostiene un proceso de varias semanas. Vamos al tercer eje. ¿Qué aportan las TIC y los recursos educativos digitales en este caso? Primero, algo básico pero importante. Pasar de pensar en TIC a pensar en TAC no es solamente cambiar una letra. Cambia la mirada completa. Mientras las TIC son tecnologías de la información y la comunicación en general, las TAC son aquellas tecnologías pensadas específicamente para mejorar el aprendizaje, teniendo en cuenta obviamente el contexto, la cultura institucional y las formas de enseñar y aprender que ya existen en ese grupo. QSIS, usado como en la copa sociológica, se acerca bastante a esa lógica de TAC. No es una tecnología aislada. Está integrada a un diseño didáctico sostenido con una intencionalidad pedagógica clara y con un contexto, el aula de sociología, que le da sentido. Además, como recurso educativo digital, permite algo que sería mucho más difícil de lograr con métodos tradicionales: retroalimentación inmediata, visualización de resultados justo en el momento y una motivación sostenida a lo largo de toda la cursada gracias a la lógica del torneo. Ahí también podemos pensar en los entornos que hoy caracterizan a la educación: volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Una propuesta como esta ayuda a que los estudiantes practiquen justamente esas competencias que necesitan para moverse en esos entornos: trabajo en equipo, manejo de la incertidumbre del juego, toma de decisiones rápidas. Miren esta imagen que estamos compartiendo, una tabla de posiciones real de una competencia de este tipo. Se nota inmediatamente el componente motivacional del formato. Y llegamos al cuarto eje, que para nosotros como futuros docentes es central. ¿Qué competencias necesita desarrollar quien decide llevar adelante una propuesta como la copa sociológica? La primera es pensarse como diseñador o diseñadora de experiencias, y no solamente como quien transmite contenido. Armar un torneo de 10 fechas con preguntas por autor implica planificar, secuenciar, anticipar dificultades. Es un trabajo de diseño didáctico, no solo de manejo de una aplicación. También hace falta adaptabilidad a lo imprevisto. ¿Qué pasa si falla la conexión? Si un equipo se cae de la competencia, si hay que ajustar la dificultad de las preguntas sobre la marcha. Esa capacidad de moverse en la incertidumbre es una competencia docente central hoy. Y no menos importante, la actitud abierta a seguir aprendiendo. Ninguna de estas herramientas viene con un manual de uso pedagógico incluido. Hay que animarse a probar, evaluar qué funcionó y qué no, y ajustar la propuesta fecha tras fecha. Justo por eso decíamos al principio que la clave nunca está en la herramienta en sí, sino en la intencionalidad pedagógica con la que un docente la integra a su propuesta de enseñanza. Mientras van votando en la encuesta, leemos algunos mensajes que nos fueron llegando durante la transmisión. Tenemos varios mensajes esperando. Vamos con el primero. Nos escribe alguien preguntando: ¿esto se puede aplicar con grupos numerosos de 40 o más estudiantes? Buena pregunta. Justamente la estructura de 12 equipos de la copa sociológica es una forma de resolver ese problema. En vez de que responda cada estudiante por separado, se agrupan en equipos, lo que hace viable la dinámica incluso en cursos numerosos. La clave está en el diseño de la propuesta, no en el tamaño del grupo. Este es lindo. Alguien cuenta que probó algo parecido con Kahoot, pero que se le fue de las manos la competencia y terminó generando peleas entre los equipos. ¿Qué les parece? Es un riesgo real de la gamificación mal calibrada. Ahí vuelve a aparecer lo que decíamos en el segundo eje. La tecnología sin una intencionalidad pedagógica clara puede generar el efecto contrario al buscado. Por eso conviene acompañar la competencia con pautas explícitas de juego limpio y con instancias de reflexión grupal. No dejar que el puntaje sea lo único que importa. Y para cerrar esta ronda, nos preguntan: ¿esto sirve solo para repasar contenido
o también para dar contenido nuevo. En el caso de la copa sociológica, funciona principalmente como repaso y consolidación, después de haber trabajado los autores en clase. Pero nada impide pensar variantes donde el juego sea la puerta de entrada a un tema nuevo, siempre que las preguntas estén bien diseñadas para eso. Gracias por participar tan activamente. Se nota que el tema despierta interés, y eso también dice algo. Hablar de gamificación y tag genera la misma curiosidad que probablemente generó la copa sociológica en su momento en el aula. Para cerrar, nos queda la idea que pensar de las TIC a las TAC no es un cambio de herramienta, es un cambio de mirada. Pensar siempre primero en la intencionalidad pedagógica y después qué tecnología la acompaña mejor. La copa sociológica nos deja un buen ejemplo de eso. Comunicación, juego, trabajo en equipo y contenido disciplinar, todo integrado en una propuesta sostenida en el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y por anticipar tan activamente por el chat. Nos reencontramos en la próxima transmisión. Hasta pronto.